Continuamos resolviendo el examen de química de PAU de Castilla-La Mancha del año 2025, concretamente la pregunta número 3. El enunciado es el siguiente. Da la siguiente reacción de permanganato de potasio y el yoduro de potasio en medio básico para dar manganato de potasio, iodato de potasio y agua. A. Ajuste las reacciones de oxidación-reducción e indique claramente la especie oxidante y la especie reductora. B. Ajuste tanto la reacción iónica como la molecular según el método del ion-electrón. C. Calcule la cantidad de iodato de potasio que se puede obtener a partir de 125 gramos de permanganato de potasio si el rendimiento de la operación es del 70%. Y como datos nos dan las masas atómicas del potasio, manganeso, oxígeno y del yodo, que son los átomos que intervienen en la reacción. ¿Vale? También nos pone la reacción, nos lo dicen cuáles son las fórmulas, los nombres, pero también las fórmulas, ¿vale? Tanto los reactivos como los productos. Como veréis y os habréis dado cuenta, es un ejercicio de redox, ¿vale? De reacciones redox. Entonces, vamos a ir resolviendo el ejercicio. También, observar, apunte que quiero decir que se necesita resolver un apartado para resolver el otro, ¿vale? O sea, se necesita resolver el A para resolver el B y se necesita resolver el B para resolver el C, ¿vale? Se van a usar datos del apartado anterior, por decirlo también de otra manera. Entonces, empezamos por el apartado A, que nos piden ajustar las reacciones de oxidación-reducción e indique claramente la especie oxidante y la especie reductora. Para ello, primero tenemos que ver los números de oxidación de todos los elementos. Empezaremos por los de los reactivos y después de los productos. Y esto se debe a que en las reacciones redox hay dos átomos que van a cambiar su número de oxidación, ¿vale? Uno de ellos va a aumentar su número de oxidación y el otro disminuye. ¿Okay? Entonces, por eso esto nos va a ayudar a identificar cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Entonces, en los reactivos, los números de oxidación son los siguientes, ¿vale? En el caso del permanganato de potasio, el potasio es +1, manganeso +7 y el oxígeno -2. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que el manganeso tiene +7, ¿vale? Porque es un elemento que tiene más de un número de oxidación y tomará uno u otro según la molécula en la que esté. El caso es que aquí lo sabemos por cálculo con los otros elementos, ¿vale? El potasio siempre va a tener un número de oxidación +1 y el oxígeno, excepto los peróxidos, siempre va a tener -2, ¿vale? Entonces, sumamos, digamos, no es exactamente sus números de oxidación, pero sí que las cargas que tiene, ¿vale? Como el oxígeno tiene 4 átomos, ¿vale? O sea, en esta molécula hay 4 átomos de oxígeno, lo multiplicamos el 4 por -2, ¿vale? -2 por su número, que es el número de oxidación. Multiplicamos eso al -2 por 4, que da -8. Al -8 le sumamos +1, que es porque hay un átomo de potasio y su número de oxidación es +1. Entonces le sumamos +1. Entonces nos da -7. Y para que la molécula sea neutra, pues manganeso tiene que ser +7 para compensar esos -7 de los otros átomos, ¿vale? Luego, en el caso del yoduro de potasio, el potasio tiene +1, porque siempre tiene +1, y el yodo -1. Y luego, en el caso del hidróxido de potasio, pues el potasio tiene un número de oxidación +1, el oxígeno -2 porque no es un peróxido y el hidrógeno es -1. En los hidróxidos el hidrógeno siempre va a tener -1, ¿vale? Ya tenemos los números de oxidación de los reactivos, ahora vamos a pasar al número de oxidación de los productos. En el caso del manganato de potasio, el potasio tiene +1, manganeso +6 y el oxígeno -2. Aquí, para saber que el manganeso es +6, pues hacemos algo equivalente al permanganato de potasio, ¿vale? El potasio es +1, entonces multiplicamos 2 por 1, porque hay dos átomos de potasio, luego eso es 2 por 1 nos da +2 le sumamos el 4 por -2, 4 porque son 4 átomos de oxígeno, por -2 porque son el número de oxidación de oxígeno es -2, ¿vale? Y esto nos da -6. Y para que la molécula sea neutra, manganeso tiene que ser +6, ¿vale? Y luego en el caso del iodato de potasio, el potasio es +1, yodo +5 y oxígeno -2. Aquí hacemos algo parecido al permanganato potásico, ¿vale? Potasio +1 y a +1 le sumamos 3 por -2, ¿vale? 3 porque hay 3 átomos de oxígeno y por -2 porque es el oxígeno, ¿vale? Que tiene una carga, un número de oxidación -2. Entonces, +1 por 3, o sea, no, perdón, +1 más
3 por menos 2 es más 5, ¿vale? Entonces el yodo tiene que ser más 5 para que la molécula... No, perdón, he dicho más 5, no, menos 5. O sea, es menos 2 por 3 es menos 6. Menos 6 más 1 del potasio es menos 5. Y entonces el yodo tiene que ser más 5 para que sea la molécula neutra. Y en el caso del agua, pues el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno menos 2, ¿vale? Y ya tenemos todos los números de oxidación. Entonces vemos que el manganeso y el yodo son los átomos que cambian su número de oxidación, ¿vale? Entonces, bueno, son los que uno de ellos se oxidará y el otro se reducirá. Ahora vamos a ver cuál de ellos. Tenemos las semireacciones que ocurren son el permanganato al manganato, ¿vale? Manganato. Entonces, el MnO4, 2 más, o sea, MnO4 más a MnO4, 2 más, ¿vale? Luego pasa del anión yodo al yodato, ¿vale? Entonces, estas dos reacciones tenemos que ajustarlas, ¿vale? Entonces, la primera, la del manganeso, la tenemos que añadir, o sea, tanto el manganeso como el oxígeno están ajustados, entonces solo falta el electrón, ¿vale? Hemos dicho que el manganeso pasa de más 7 a más 6, ¿vale? Entonces, el primero ganará un electrón para que pase al segundo. En el caso del yodo no está ajustado, o sea, el yodo sí que está ajustado, pero no el oxígeno, ¿vale? Entonces, para ello, como ha dicho que está en medio básico, primero tenemos que ajustar el oxígeno con OH-, ¿vale? Con hidróxidos, que lo añadiremos en este caso a la izquierda, para que haya la misma cantidad de oxígenos derecha e izquierda, y después a la derecha tenemos que añadir agua. Los añadimos hidróxidos y agua en los dos lados para que al fin y al cabo tanto el oxígeno como el hidrógeno haya la misma cantidad, ¿vale? Entonces al final tenemos 6 de hidróxidos y 3 de agua. Si lo podéis hacer a simple vista, a un vistazo, ¿vale? Un vistazo, y podéis calcularlo, pues bien. Si no, pues yo utilizo el sistema de coeficientes, ¿vale? Que lo tengo explicado en algún vídeo. Si queréis verlo, no sabéis, me lo decís en los comentarios y os digo cuál es el vídeo donde lo explico, cómo hacerlo. Entonces, al final, el yodo hemos dicho que cambia desde -1 a +5, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que añadir, o sea, para que ocurra esto, el yodo tiene que perder 6 electrones, ¿vale? Por eso a la derecha ponemos 6 electrones. Ahora tenemos que igualar el número de electrones en una semireacción y en otra, ¿ok? Entonces, para eso la primera tenemos que multiplicarla por 6, ¿ok? Y decir que esta primera reacción, como el manganeso reduce, o sea, el número de oxidación del manganeso pasa de más 7 a más 6, es decir, se disminuye y gana electrones el manganeso, la reacción es de reducción, por lo cual el manganeso es el oxidante. Y luego la segunda semireacción nos queda, pues, queda igual que antes, y entonces el yodo pasa de -1 a +5, es decir, aumenta su número de oxidación y pierde electrones, ¿vale? Y por estas dos razones, pues es una reacción de oxidación y es un reductor, ¿vale? De todas maneras, cuando disminuye su número de oxidación, siempre va a ganar electrones, y al revés, siempre que aumenta su número de oxidación, va a perder electrones. En el caso es que ya tenemos las dos reacciones ajustadas y ya hemos dicho cuál son el suelo oxidante y el reductor, por lo cual este apartado ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos al segundo, que nos pide ajustar tanto la reacción iónica como la molecular según el método del ion-electrón, ¿vale? Ya como tenemos las dos reacciones ajustadas, esto nos va a facilitar el ejercicio. Tenemos las dos reacciones, la del manganato y la del yodo, y ahora lo que tenemos que hacer, como la tenemos ajustada, lo que tenemos que hacer es sumarlas, ¿vale? Bueno, ajustadas incluidos los electrones. Entonces las sumamos y nos queda eso, las dos reacciones sumadas, y ahora nos falta añadir los iones, bueno, esta es, digamos, la reacción iónica ajustada, ¿vale? Ya una vez que la sumamos, obtenemos la reacción iónica ajustada. Ahora, para calcular la molecular, lo que tenemos es que añadir los iones para que obtener moléculas neutras. ¿Cómo los añadimos? Pues, o sea, ¿y cuáles añadimos? Pues eso nos ayudamos o sea, nos tenemos que ayudar de la reacción que nos escriben al principio,
¿vale? Y tiene que ser los mismos iones. Si vamos añadiendo, vemos que al final se ajusta absolutamente todo, ¿vale? Tenemos que añadir primero potasio. Potasio en los reactivos tenemos tres, o sea, los potasios tiene que estar en las tres moléculas, ¿vale? Al final se añaden 6, 12, 13 iones potasio, ¿vale? Y a la derecha nos va a quedar también 13, 13 potasios, pero vas a ver 12 en el manganato de potasio y, un átomo de potasio en el iodato de potasio, ¿vale? Y entonces esta es la reacción de molécula ajustada, ¿vale? 6 de permanganato de potásico, un mol de yoduro de potasio, 6 moles de hidróxido de potasio, reaccionan todos y se forman 6 moléculas de manganato de potasio, una de iodato de potasio y 3 de agua, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos contestado el segundo apartado, ya hemos resuelto el apartado B y ahora vamos al C, que nos piden calcular la cantidad de iodato de potasio que se puede obtener a partir de 125 gramos de permanganato de potasio si el rendimiento de la operación es el 70%, ¿vale? Por eso tenemos que tener ajustada la reacción molecular, ¿vale? Que la dejo aquí. Con esto, con los datos que tenemos, sabemos que partimos de 125 gramos de permanganato potásico, ¿vale? De potasio. Estos gramos tenemos que pasarlo a moles. Para ello tenemos que calcular primero la masa molecular del permanganato de potasio. Para eso tenemos que sumar sus pesos atómicos. Es 39,09 de potasio, 54,94 el manganeso y multiplicar 4 por 16. 16 es el peso atómico del oxígeno y lo multiplicamos por 4 porque hay 4 átomos de oxígeno, ¿vale? En la suma total de esto es 158,03 gramos partido por mol, ¿vale? Con esto y con los gramos calculamos el número de moles, ¿vale? El número de moles es igual a la masa partido por la masa molecular. Es decir, en este caso es 125 gramos partido por 158,04 gramos mol. Y obtenemos un dato que, o sea, 0,79 moles de permanganato potásico, ¿vale? Con estos moles podemos calcular los moles que se obtendrían si la reacción fuese al 100%, ¿vale? Los 0,79 moles de permanganato potásico lo tenemos que multiplicar por un mol de iodato de potasio entre 6 moles de permanganato potásico, perdón. ¿Por qué por 1 y dividido entre 6? Porque sabemos que por 6 moles de permanganato potásico obtenemos un mol de iodato potásico, ¿vale? Y abajo, o sea, se divide entre 6 porque así los moles de permanganato potásico se van, ¿vale? Y nos quedarían los moles de iodato potásico, ¿vale? Al final obtenemos 0,13 moles de iodato potásico. Con estos moles tenemos que calcular la masa teórica que se obtiene, ¿vale? De iodato potásico. Para ello tenemos que calcular primero la masa molecular del iodato potásico, que como antes es sumando los pesos atómicos, que es 39,09 más 126,09 más 3 por 16 y esto nos da un valor de 213,18 gramos partido por mol. Entonces, con los moles de iodato potásico, con su masa molecular, ya podemos calcular la masa teórica que obtendríamos, que eso sería pues el multiplicar 0,13 por 213,18, que es 27,71 gramos de iodato potásico. Ya con esto sería la masa teórica que obtendríamos si la reacción fuese al 100%, pero nos dice el enunciado que es un 70%, ¿vale? El rendimiento. Para ello multiplicamos el 27,71 por 70 gramos de iodato potásico reales partido por 100 gramos de iodato potásico teóricos, ¿vale? Y nos da un valor de 19,40 gramos de iodato potásico. Con esto ya hemos resuelto el apartado C, ¿vale? Y con ello todo el ejercicio. Si os ha gustado el vídeo, pues me gustaría que dieseis a me gusta para que yo saber que os gusta, o sea, bueno, que os estáis interesados en este tipo de vídeos. También recordaros que tenemos un grupo de Telegram que pondré en la información el enlace por si os queréis unir. Y luego también, bueno, os dejo un par de vídeos para que podáis verlos, ¿no? Son vídeos de química.
que yo creo que os puede interesar. Nada, deciros que finalmente que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.